Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Le damos las gracias a Dios por ser tan maravilloso con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y extender la misericordia del Señor, ¿verdad? Para con cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre son las misericordias de Dios. Traigo una hermosa palabra de Dios que yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida, así como lo es para la mía, ¿verdad? Pero antes, como siempre, les hago saber, ¿verdad? Que le hagan la invitación a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a su vida, ¿verdad? Y que sean ellos siempre, cada día direccionando nuestra vida, direccionando nuestro caminar, porque como siempre les digo, ¿verdad? Dice el Señor que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte, ¿verdad? Según nosotros a veces decimos que estamos tomando buenas decisiones y no es correcto. El fin es muerte. Todo lo que nos está apartando del Señor, ¿verdad? Que busquemos del Señor, ¿verdad? Nos aparta, le puedo decir, y al fin de todo nos trae muerte espiritual cuando menos buscamos al Señor, cuando menos dedicamos tiempo, ¿verdad? En las cosas de Dios. Déjenme decirle, ¿verdad? Que eso nos está trayendo una muerte espiritual. Lentamente en el cristiano llega la muerte espiritual. Pero gracias a Dios por tu vida, ¿verdad? Gracias a Dios que te está dando la oportunidad el día de hoy para que tú, ¿verdad? En esta nueva misericordia que Dios nos ha extendido, ¿verdad? Aproveche, ¿verdad? Y vengas al Señor, ¿verdad? A pesar de los problemas. A pesar de la situación que tú estés pasando, créele a Dios, ¿verdad? Refúgiate en Dios, que Dios te va a ayudar y que Dios también, ¿verdad? Que si tú, ¿verdad? Has pecado, ¿verdad? Dios te está esperando para que tú vengas, ¿verdad? A Él le confieses tu pecado, ¿verdad? Y te apartes del pecado y alcanzarás misericordia en el Señor, ¿verdad? Dios está aquí para perdonarte, para ayudarte, para darte vida y vida eterna en Cristo Jesús, dice el Señor, vean. Pues dale la invitación a este maravilloso Rey, ¿verdad? Rey de reyes y Señor de señores, ¿verdad? El Espíritu Santo, el cual dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dijo, yo me voy y no los dejo solos, ¿verdad? Os daré un consolador, ¿verdad? ¿Me entiende? Este consolador es el Espíritu Santo que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Por ser tan maravilloso y dejarnos, ¿verdad? El precioso Espíritu Santo con nosotros. Y es necesario que esté en tu vida, que esté en nuestro diario vivir, ¿verdad? Pues vamos a estar orando que sea el Señor hablando a nuestra vida, que sea el Señor dándote sabiduría de su palabra, ¿verdad? Para que podamos nosotros, ¿verdad? Ponerla por obra, que es lo más importante, no solamente oírla, sino de obedecerla, ¿verdad? De hacer conforme lo que Dios nos está mandando, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bendito Dios, Señor eterno, en esta hora, Padre poderoso, Rey, Señor. Estoy en tus manos, Padre bendito Dios, Señor. Aquí mi Cristo trayendo, Señor, esta palabra tuya, Señor eterno, Padre, como tú me la has puesto, Señor amado, Padre. En esta hora, Padre, sé tú, bendito Dios, derramando sabiduría de lo alto, Padre, derramando, Padre, bendito Dios, Señor, este entendimiento, Padre poderoso, Dios de tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, bendito Dios, Señor, ponerla por obra, Padre bendito Dios, Señor. Mira cada vida, Señor, que va a escuchar, Señor, esta tu palabra, Señor. Yo sé que no vuelve vacía, Señor eterno, Padre. Yo sé que tú vas a hacer lo que tú tienes que hacer, Padre bendito Rey, Señor. En cada corazón, en cada vida, Señor eterno, Padre. Te ruego, Señor eterno, por estas almas, Padre poderoso Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Padre bendito Dios, Señor. Yo sé que tú vas a traer liberación, Señor. Yo sé que tú vas a traer sanidad, Padre. Yo sé que tu Padre, bendito Rey, Señor eterno, vas a ayudar, Señor, a aquel afligido, Señor eterno, Padre, aquel que está desesperado, Padre, bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre. La honra y la gloria, Señor, es tuya, Padre. Gracias, mi Cristo, bendito Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Salmos, en su capítulo 40, y vamos a estar hablando bajo el tema esperando pacientemente en Jehová. Esperando pacientemente en Jehová. Yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu situación que tú estás pasando, pero déjame decirte, ¿verdad? Que tenemos que refugiarnos en Dios. Tenemos que esperar en Dios. Tenemos que ser pacientes en Dios, déjame decirte, ¿verdad? Porque Él es el único que nos puede ayudar.
Él es el único que puede traer respuesta y solución a tu problema, déjame decirte, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios siempre honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Salmos 40, 1 y 2 vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Precioso salmo del salmista David, déjenme decirle, ¿verdad? Vemos que el salmista había pasado ahí un proceso en el cual sus enemigos le perseguían, en lo cual, ¿verdad? Le puedo decir, él se sentía desesperado. Él se sentía como en un pozo de 50, ¿verdad? Él se sentía hundido, voy a decir, ¿verdad? Él se sentía que tal vez, ¿verdad? Que él en su propia fuerza no podía salir de ese pozo, ¿verdad? De esa desesperación. Imagínense la desesperación que tenía el salmista. La desesperación que puede estar tú pasando el día de hoy, la desesperación que ha llegado a tu vida, la desesperación que ha llegado a mi vida. Pero déjenme decirle que Dios nos ha dado uno de los ejemplos. Si el salmista David se sentía en esa desesperación, el salmista David se sentía, le puedo decir ahí, donde sus enemigos le perseguían, donde se sentía, le puedo decir, tal vez rodeado, ¿verdad? Tal vez rodeado de enemigos, tal vez hundido, como le digo, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad? Dios estaba ahí, déjenme decirle. ¿Cuál es tu desesperación? Déjame decirte que tú estás pasando. Déjame decirle que si tú crees en Dios, Dios está ahí, en medio de la desesperación, en medio del problema, en medio de la situación que estamos pasando. Dios es fiel, ¿verdad? Dios está ahí, pero hay algo bien importante que tenemos que ser nosotros. Hay algo bien importante en el cual nosotros tenemos que poner nuestra confianza. Hay algo bien importante en quien nosotros tenemos que esperar. A veces tú quieres la solución rápido. A veces tú quieres ver tu problema resuelto rápido. A veces tú quieres ver tu sanidad rápida. Déjame decirte. Y déjame decirte también, ¿verdad? Que de Dios es el poder y que si a Dios le place hacerlo en un instante, un milagro, Él lo puede hacer en tu vida. Pero también hay procesos, déjame decirte, ¿verdad? Que tenemos que esperar con paciencia, dice el Señor, ¿verdad? Vemos que Dios podía librar a David de sus enemigos rápido y pronto, ¿verdad? Deshacerle sus enemigos, le puedo decir, aquello que le perseguía, aquello que le estaba haciendo sentir hacia el siervo de Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Pero déjenme decirle que Dios ahí sabía el proceso que estaba pasando este siervo. En el libro de Salmos 70, vea que cuando él se encontraba en ese proceso, cuando él se encontraba ahí tal vez atado por los enemigos, ¿verdad? Que él ya no podía, ¿verdad? Llevar su vida, voy a decir, diaria, ¿verdad? Sin que sus enemigos no le persiguieran. Sin que sus enemigos no estuvieran ahí, le puedo decir, ¿para qué? Para matarlo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el Salmo 70, vean las palabras que clamó primero David a Dios, ¿verdad? Por esa liberación. A veces en esos problemas tú necesitas clamar a Dios por liberación a tu vida, liberación a ese proceso, que Dios te libere, que Dios te ayude, que Dios te socorra ahí, ¿verdad? Le puedo decir, en esa liberación. El salmista David hizo este clamor, esta súplica de liberación a su vida, le puedo decir, porque le dijo así: oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, socórreme, le decía el salmista. ¿A quién? A Dios. Ven a Dios. ¿A quién tú le vas a venir a suplicar? ¿A tus enemigos? No. ¿Te vas a dar por derrotado? No. Te tienes que levantar. Te tienes que venir y humillar delante de Dios.
Tienes que suplicarle a Dios que sea Él quien te libere. Tienes que clamarle a Dios, decirle, así como le dijo el salmista, ¿verdad? Apresúrate, oh Dios. ¿Por qué el salmista le dijo a Dios, apresúrate? ¿Por qué, hermanos? Porque él se sentía en esa desesperación. Él estaba rodeado de sus enemigos, le puedo decir, ¿verdad? Él sentía tal vez en un momento que ya no podía más. Así a veces tal vez en nuestra vida llegan procesos, llegan luchas, llegan pruebas, que tal vez tú te sientes que ya no puedes más, que tú quieres que ya Dios se apresure, que ya Dios traiga respuesta a tu vida, déjame decirte. Pero el salmista vino y le dijo, apresúrate, oh Dios, des en cuenta, ¿verdad? Porque él sentía que sus enemigos lo iban a matar. Él sentía, pero des en cuenta, el consejo es en dónde él se refugió, en quién él confió, en quién él aprendió a esperar. Él aprendió a esperar en Dios. Por eso el consejo para tu vida, el consejo para mi vida, es que tú esperes en Dios, es que tú corras a la presencia de Dios, es que tú le pidas a Dios, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? Oh Dios, ven a socorrerme. Yo quiero tu socorro, ¿verdad? Le decía, ¿verdad? El salmista a Dios, porque él sabía que solamente su socorro venía de lo alto, su socorro venía de allá arriba, porque a veces el hermano, la hermana, el amigo, el padre, la madre no te puede ayudar, pero déjame decirte, pon tu confianza en Dios, que tu socorro viene de lo alto, ¿verdad? Aprende a esperar en el Señor con paciencia. Él le dijo en el 2:72, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás, avergonzados los que mi mal desean. Vemos que el salmista David le estaba pidiendo, le estaba revelando, le puedo decir, su petición. Lo que él quería, ¿verdad? Que hiciera Dios, le dijo, ¿verdad? Que confundiera, que fueran avergonzados y confundidos los enemigos, los que buscaban su vida. ¿Para qué? Para que no lo mataran, le puedo decir. Él no les estaba pidiendo quítales la vida. No, Señor, confúndelos. En otras palabras, que ni me vean aquí donde yo estoy para que no me maten, Señor. Pelea por mí, socórreme, Señor, ¿verdad? Des en cuenta, ¿verdad? Sean, dice, los que el mal le deseaban a él, que Dios los confundiera, que Dios los avergonzara, dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así, dice, ¿verdad? Le dijo en el 5:75 de Salmos, dice así, yo estoy, le dijo, afligido. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, le dijo, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. El salmista sabía que el que iba a poder y venir a libertarlo ahí, ¿verdad? Del problema de sus enemigos era Dios, le puedo decir. En esa situación de aflicción que llegó a su vida, así en ese problema que tú estás pasando, así en esa aflicción que llega a nuestra vida, ¿verdad? Le puedo decir, ahí, ¿verdad? Le puedo decir, el salmista fue cuando puso su confianza en Dios, le puedo decir, le dijo, tú eres mi ayuda. Tú eres mi ayuda, tú eres mi libertador, le dijo, ¿verdad? Y yo quiero que tú no te detengas, ya ven pronto, no te detengas, le dijo, ¿verdad? Libertador, mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Vemos la aflicción que llegó a él y por qué causa, ¿verdad? ¿Y por qué, verdad? Él clamó a Dios. Asimismo, en tu situación que tú estás pasando, ¿verdad? Ahí en tu aflicción que tú estás pasando, déjame decirte, confía en Dios. Por eso ya en el Salmo 40 le dijo, pacientemente esperé a Jehová. Vemos que el salmista David, ¿verdad? Sus enemigos, ¿verdad? La destrucción de sus enemigos no fue de la noche a la mañana, le puedo decir. No fue en el instante, pero sí tuvo que esperar con paciencia. El consejo para tu vida también es, sé paciente. Sé paciente, ¿verdad? Si el salmista, el siervo de Dios, el ungido de Dios, fue paciente, tú y yo tenemos que ser pacientes. Y decir, y por eso le decía ahora, pacientemente esperé a Jehová.
¿Qué quiere decir? Si allá en este proceso que estaba pasando el salmista David, Dios le oyó. ¿Por qué? Porque el salmista se refugió en Dios, le creyó a Dios y supo esperar en Dios. En tu vida, si tú le crees a Dios y te refugias en Dios, ¿verdad? En el proceso que tú estás pasando, si tú esperas con paciencia la liberación de parte de Dios, el socorro de parte de Dios, ¿verdad? Dios te va a responder. Dios va a venir en tu socorro. Es una promesa que Dios nos ha hecho. Es una promesa que si Dios liberó al salmista David de sus enemigos, Dios te va a librar de cualquier situación que tú estás pasando. Pero tienes que creerle a Dios. Tienes que buscar más de Dios. Tienes que acercarte más a Dios. Tienes que creerle más a Dios en el proceso. Si aún así nosotros le creemos, pues créele más a Dios y búscalo, ¿verdad? Búscalo, ¿verdad? Y espera con paciencia. El salmista David te trae respuesta. Pacientemente esperé a Jehová. Yo pacientemente esperé a Jehová, yo quiero decirte, dice el salmista, ¿verdad? Y él se inclinó a mí. Y se inclinó a mí. ¿Quién se inclinó? Dios se inclinó al salmista, ¿verdad? Y oyó mi clamor. Dios inclinó su oído para escuchar al salmista. ¿Tú crees que si tú no le clamas a Dios, tú no crees que Dios puede escucharte a ti también? Dios puede escucharte a ti también. Dios puede inclinarse a ti también, ¿verdad? Para escuchar tu clamor. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu problema? Dios no se está haciendo ignorante a tu problema. Dios no se está haciendo ignorante a la aflicción que tú estás pasando. Dios quiere que tú vengas a Él y esperes en Él pacientemente, ¿verdad? Esperemos en Dios pacientemente, así como el salmista, ¿verdad? Él esperó pacientemente y vino Dios Jehová, dice, y se inclinó y oyó su clamor. Cuando Dios oye el clamor de su siervo, algo maravilloso acontece. Algo maravilloso acontece, que hay liberación a tu vida, que hay sanidad a tu vida, que ahí se viene el problema que tú estás pasando y se resuelve. Pero cuando tú menos te lo esperas, tú dices, pacientemente yo esperé y esto desapareció. Mis enemigos desaparecieron, dijo el salmista David, ¿verdad? Y dice, oyó mi clamor. Y lo que pasó en él, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ahí donde él se encontraba desesperado, ahí donde él se encontraba afligido, ahí donde él se encontraba, que ya no había solución, ya no había salida por ningún lado. Ahí vino el Señor a abrirle camino. Ahí vino el Señor, déjenme decirle, ¿verdad? A sacarlo de ese pozo, de la desesperación de se encuentra. Ahí vino Dios a sacarlo de ahí. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que tú, ¿verdad? Estés bien. Quiere sacarte en victoria. Dios, déjame decirte, pero primero, clama a Dios, sé paciente, confía en Él, sé paciente, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y sigue clamando, que Él va a escuchar tu clamor, Él te va a sacar de ahí, de ese lodo cenagoso, dice, me sacó del lodo cenagoso, imagínense. ¿En qué situación estaba, verdad? ¿En qué situación se sentía, verdad, el salmista David? En ese lodo, ¿verdad? Se encuentra tal vez menospreciado, tal vez sin nada, tal vez, ¿verdad? Le puedo decir, en esa situación donde él no tenía la comodidad, le puedo decir. Él no tenía la comodidad por causa de sus enemigos que lo tenían ahí acorralado, le puedo decir. Pero Dios vino a sacarlo de ahí, de esa desesperación, le puedo decir. Y dice, puso mis pies sobre peña, dice, ¿verdad? Y enderezó mis pasos. Ven, dense en cuenta cómo vino Dios en su socorro del salmista. ¿Qué fue lo que Dios le trajo, verdad? Dios lo puso en alto. Dios lo levantó de donde él estaba. Dios le dio la victoria. Y eso es lo que Dios quiere hacer el día de hoy en tu vida.
quiere darte la victoria, pero espera pacientemente en Jehová. Dice en el 44, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Cómo es que tú obtienes tu victoria? ¿Verdad? Poniendo tu confianza en Dios y no estés mirando a aquellos que se desvían, ¿verdad? Tú sigue adelante buscando de Dios. Tú sigue adelante creyéndole a Dios. No vayas en pos de la mentira, sino ve que en pos de la verdad. No le hagas caso al diablo, a lo que el diablo te venga a minar en la mente. No le hagas caso, ¿verdad? Sino que obedece a Dios, sino que tú créele a Dios y obtendrás tu victoria. Esperando pacientemente en Él, esperando pacientemente en Jehová. Yo obtengo mi victoria porque le he creído que de Dios es el poder. Y es lo que Dios te dice el día de hoy, que esperes en Él, que le creas solamente a Él, que Él trae victoria a tu vida. Yo sé que esta palabra ha hecho de bendición para tu vida. Yo sé que Dios va a ayudarte. Yo sé que si tú le crees a Dios y esperas pacientemente en Él, Él va a darte la victoria, porque con Él somos más que vencedores, dice el Señor. Dios me los bendiga grandemente.